Hi, my name is Marco. I've left my life behind to travel the world with my camera to document the most interesting stories I will meet along the path. My first trip will lead me from Peru all the way to Patagonia, across Bolivia, Argentina, and Chile. The journey is awaiting. Will you follow me along the path? We're about to see the dinosaur footsteps. La era mesozoica tiene tres periodos: el Triásico, Jurásico, Cretácico. Y el Cretácico se divide en dos periodos: Cretácico inferior y Cretácico superior. Entonces todas las huellas de Toro son del Cretácico superior. Estaríamos hablando de hace 65 a 82 millones de años. Esta es la huella, las dos pisadas que ven aquí, esta es la huella del dinosaurio. La continuación no se aprecia porque por la erosión. Entonces, es la huella más grande del Parque Nacional que tenemos, es de esta familia. El más grande de esta familia se encuentra en Argentina, en Patagonia, de un Argentinosaurus que era el más grande, de un saurópodo. ¿Esto cuánto? La ¿Cuántos altura metros? desde la cabeza hasta la cola, un aproximado desde 15 hasta 16 metros. Y un peso de 30 toneladas. This is one of the very long neck dinosaurs. These are something like 70 million years old, and it's crazy because the guy just told us that they're basically hidden under these layers. Ellos mayormente eran puro acorazados, eran mayormente como tanques. Su piel era gruesa y mayormente caminaban a cuatro patas, eran cuadrúpedos. Tiene una capa acorazada, lo cual es su protección, porque cuando los terópodos querían atacar, él se podía proteger con la cola. En la cola tiene un mazo con el cual podía dar un garrotazo. Cuando incluso los terópodos podían llegar a morder, podían romperse los dientes, la mandíbula. También aquí tenemos otras huellas que son garras de natación. También aquí tenemos otras huellas que serían las huellas de los terópodos. Ellos mayormente eran bípedos, caminaban a dos patas. ¿Qué diferencia hay entre los terópodos y los ornitópodos? Mayormente los terópodos, sus garras eran semicirculares. Ellos mayormente eran carnívoros. Rupestres que datan hace 10.000 años atrás, son de las primeras culturas que han asentado en Bolivia, tanto en el oriente, tanto en el occidente de Bolivia, ¿no? Entonces, esas personas eran grupos nómadas, que eran un grupo de personas que andaban de un lugar a otro lugar, buscando refugios, cazando animales, todo ello, ¿no? Entonces estas pinturas, como vemos aquí un círculo, como son los más antiguos, pues ya se están perdiendo el color, se están despintando, ya no están teniendo más el color, ¿no? Quizás se han preservado en esta parte, porque en esta parte no llega normalmente la lluvia, también el viento, entonces por eso se han preservado también. Quizás había más pinturas porque adentro tenemos más cuevas, pero no tienen pinturas, solo en estas partes se han preservado por la parte porque no llega la lluvia, el viento, por la erosión. Entonces estas pinturas son pigmentos naturales. Aquí arriba normalmente la tierra, las piedras son color rojizas, color rojos. Se llaman rocas areniscas, es por la presencia del mineral del hierro, mezclado con algunas plantas, flores que son colores rojos, mezclado con el sangre, con la grasa del animal, podrían ser los pigmentos naturales que han ido pintando ellos, ¿no? Según los estudios arqueólogos, ellos determinan que estos son pigmentos naturales. Entonces, aquí es un círculo, esto tiene un gran significado. Esta pintura incluso está en todos los países. Tiene un gran significado, en este caso podría significar los ciclos de la vida, ¿no? También las estaciones del año, porque posiblemente ellos todavía no hablaban, ¿no? Entonces a través de la pintura ellos podían expresarse. Entonces por aquí te vemos también como humanos, podrían ser las manos, los pies, ahí al fondo igual tenemos un dibujo, podría ser un camélido, una llama, la cabeza, los pies y la cola. We are about to enter the biggest cave in the Toro National Park. I recognize the final boss location when I see one.
The tour continued with the adrenalinic visit of the Majalanta cave, the deepest of Bolivia. Ready to go? A la altura de la superficie vamos a entrar a una profundidad de 110 metros. Right now, you can see there's no light coming from the outside, so it's completely dark. Wow, it's kind of scary. The fuck is making like worms. Gee, look at my hands in the dirt. La parte de aquí arriba, todo es estalactitas. Y la parte de abajo es las estalagmitas, las que crecen de abajo. ¿Por qué son blanquecinas? El blanquecino se debe a la gran cantidad de calcio que al momento de cuando llueve, al momento de la filtración empieza a traer minerales como el calcio, el hierro, y por eso es que cuando gotea trae los minerales y poco a poco empieza a crecer. Donde el que más rápido crece son los de arriba, las de abajo son los que más lento crecen. Esto no sé si ven, en esta parte es el tallito, el tallo del sauce, y esta parte lo que le está envolviendo al tallo es como si fueran sus hojitas. We're about to enter the scariest area of this cave. Oh my lord. ¿Sí? ¿El hombrero? Listo, vamos, tú puedes. Y vamos. Y se pudo, vamos. Bien. Están haciendo un niño. Finally, national light. Oof. Finally, paradise. We made it. We went 120 meters above the ground. Our trip ends with a majestic vertical canyon. First, we started from the bottom. So, we reached the bottom of the canyon. There's a little river. And finally, we made it to the waterfalls. Look at that. My goodness. Oh my goodness. Look at them, waiting for me to fall. Right here. Oh god.